Montserrat, no sé si, perfecto, Leopoldo, muy bien, Montserrat y Ana Gabriel, perfecto. Bueno, comentarles en primer lugar esta mesa de análisis se titula Datos abiertos para la incidencia pública y el bienestar, derechos humanos, grupos en situación de vulnerabilidad y perspectiva de género. Y vale acotar, vale precisar que esta mesa de análisis se desarrolla, como saben, en el marco de los trabajos que estamos impulsando diversas organizaciones en una estrategia denominada Abramos México, con la cual lo que buscamos durante 2022 es construir un diálogo para llegar al diseño, vaya, de una política nacional de datos abiertos que se pueda poner a consideración o a disposición del Sistema Nacional de Transparencia y pues a partir de 2023 empecemos juntos con este proceso de implementación, que no es un tema menor, pero tenemos que iniciarlo. Entonces, las mesas de análisis, que serán 7 de hecho, tienen como propósito generar algunas reflexiones muy específicas, muy concretas, que al final podamos recuperar para definir qué componentes o qué elementos deberían fortalecer en el sentido del diálogo de la mesa a la política que estaremos construyendo. Esto con independencia de que la política, pues obviamente se pondrá a discusión de manera pública durante el segundo semestre de este año. Quiero agradecerles a nombre del Instituto Nacional de Transparencia y particularmente a nombre del comisionado Adrián Alcalá Méndez, de verdad su tiempo, su participación. Sé que estos días, cuando llega verano, todos andamos con 1000 frentes, entonces de verdad valoramos muchísimo que nos acompañen en este esfuerzo. Si me permiten, me gustaría, antes de platicar la dinámica y los objetivos de la mesa, presentarles quiénes estamos, leer un poquito de su semblanza para que estemos en el mismo canal, estemos en confianza y luego ya platicaría los objetivos y la descripción de la mesa. Se encuentra con nosotros Romina Garrido. Romina es abogada de la Universidad de Valparaíso, cuenta con un máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y diplomada en Derecho Informático. Desde 2008 colabora dentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y es fundadora de la ONG Datos Protegidos, así como directora de la Fundación Multitudes. Es profesora del Diplomado en Ciberseguridad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de Ética de Datos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es investigadora asociada en el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde participa como experta en diversos proyectos de algoritmos éticos. Además de una amplia trayectoria, vale precisar que si bien tiene experiencia con datos abiertos, con el manejo de datos, es especialista en la protección de datos personales. Romina, muchísimas gracias y seas bienvenida a esta mesa. Muchas gracias, Jaime. También se encuentra con nosotros, como mencioné, Ana Gabriel Zúñiga. Ana Gabriel Zúñiga tiene formación en Derecho y Ciencias Políticas, más de 10 años de experiencia en políticas públicas, inclusión social y gobierno abierto en el sector público y trabajo constante con organizaciones de la sociedad civil. Dentro de su trayectoria, fungió como asesora legislativa en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. También vale destacar, fue viceministra en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano en el Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica y actualmente es gerente de Desarrollo Corporativo en Derechos Cívicos en la Era Digital en IVOS, la organización pues que todas y todos conocemos. Muchísimas gracias, Ana Gabriel. Esperamos no tengas mayor problema tecnológico y de intermitencia con la señal. Bienvenida, amiga. Esperemos nos haya escuchado. Ok, se encuentra con nosotros también Leopoldo Maldonado. Leopoldo Maldonado es maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos, defendiendo personas migrantes, indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves
a los derechos humanos. Actualmente Leopoldo es director regional de Artículo 19 en la Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, nos complace mucho que nos acompañes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Con mucho gusto. A continuación, Ricardo Bucio, quien se incorpora en un momento más. Quisiera aprovechar de una vez para leer su semblanza. Ricardo estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, así como Gerencia Pública y Desarrollo Social. Se ha especializado en políticas públicas, derechos humanos y trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad. Ha sido secretario técnico en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, presidente de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. También fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también conocido como CONAPRED, y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente, Ricardo Bucio es presidente ejecutivo del CEMEFI, o Centro Mexicano para la Filantropía. Ricardo se incorpora en un momento más, pero también, pues obviamente estará con nosotros y quise adelantar un poquito esto. Montserrat Pérez, Montserrat, que también se encuentra con nosotros, de Data Cívica. Quisiera comentarles que es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde salen brillantes profesionistas, y sé que así es, mi distinguida Montserrat. Actualmente es analista de datos en Data Cívica, donde ha trabajado diferentes proyectos relacionados con violencia criminal electoral, desaparición forzada, violencia de género y violencia homicida hacia grupos marginados. También imparte y ha impartido cursos en el uso y aprovechamiento de datos y para periodismo de datos, así como para el fortalecimiento democrático. Montserrat es analista de datos en Data Cívica, una organización que todas y todos conocemos y reconocemos por el trabajo de incidencia pública que están realizando. Montserrat, seas bienvenida a esta mesa también. Gracias, muchas gracias, Jaime. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestro siguiente participante, panelista, es José Nabor Cruz Marcelo, que también nos acompaña. Él es maestro licenciado en Economía por la UNAM. En 2012, su tesis doctoral sobre la distribución de los ingresos y el modelo de desarrollo en México fue galardonada, vale señalar, con el Premio Anual de Investigación Económica que otorga la propia universidad, la UNAM, donde posteriormente realizó estudios postdoctorales y actualmente es investigador titular A. Asimismo, fue coordinador del posgrado de Economía, con sede en dicha entidad académica. Actualmente, José Cruz es profesor en el posgrado de Economía de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. A partir de 2019, hay que destacar, se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también conocido como el Coneval. Nos distingue mucho tu participación, José. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, José. Y bueno, pasando ya a los elementos descriptivos y la dinámica de esta mesa, pues miren, esta mesa, como he dicho, tiene el objetivo claro, discutir sobre temas muy puntuales acerca de las capacidades y las posibilidades de la apertura y el uso de datos para la incidencia en la garantía, en la protección de derechos humanos, así como para el cuidado de grupos en situación de vulnerabilidad y para impulsar una perspectiva transversal en la igualdad de género. La dinámica inicialmente pues sí se estructuró mucho en 7 minutos, pero también consideramos la importancia de hacer esto flexible, amigable, que estemos en confianza. Es una sesión cerrada que después se subirá, por supuesto, pero quizá para obtener el mayor provecho de esta sesión, la dinámica que propondríamos es justo a partir de preguntas detonadoras, pedirle a cada uno de ustedes que nos puedan dar su visión, compartir su opinión, si tienen algún material, por supuesto, proyectarlo, y luego de esta primera ronda de intervenciones rescataríamos algunos elementos para hacer una segunda vuelta. Y al final de la sesión, pues yo haré un esfuerzo por reunir reflexiones principales, mismas que eventualmente pues, se irán incorporando, serán de utilidad para la política pública. Espero estemos de acuerdo con esta dinámica. Si hay otra sugerencia, por supuesto, bienvenida y la abordamos. Bueno, pues siendo así,
Entonces quisiera plantear como las primeras directrices temáticas de esta mesa. Y es que, como sabemos, la agenda de los datos abiertos en México y el mundo, bueno, en México ya tiene algunos años, poco más de 10 años, y si bien hay casos probados de incidencia, también se estima que la narrativa acerca de las bondades y beneficios del uso de los datos para impactar en diferentes agendas también ha sido muy marcada, ha ocupado un espacio mediático y posicionamientos muy importantes. Se asume hoy día que si se abren datos, automáticamente vamos a contribuir a ciertas agendas, a garantizar derechos, a incidir en algunas cuestiones, algunos sectores. Pero hay una brecha muy importante que también enfrentamos en nuestro país, sea una brecha de infraestructura, una brecha tecnológica, una brecha de capacidades, de presupuestos, de habilidades digitales, alfabetización digital, y esto no siempre se está logrando. Entonces, en el marco o en el contexto del proceso de construcción de una política nacional, pues bien vale saber desde la perspectiva de nosotros como usuarios de datos y principalmente desde nuestro quehacer en las materias de esta mesa, que es derechos humanos principalmente, valdría reflexionar cómo nos está yendo. Si es verdad que la apertura de datos realmente impacta o nos permite incidir en estas agendas, qué estamos haciendo en un momento dado para lograrlo y principalmente cuáles son los retos y los desafíos que aún persisten en México para brincar esta brecha, esta barrera y hacer que los datos abiertos realmente logren este objetivo del cual, como he dicho, todo el mundo hablamos, ¿no? De sus virtudes, sus bondades. ¿Está ocurriendo? ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo? ¿Cuál es nuestra experiencia y cuáles son los principales desafíos que enfrentamos? Y como preguntas detonadoras, pues quisiera simplemente recordarlas muy puntualmente. ¿Cómo podemos hacer uso de los datos abiertos para contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la protección y ayuda de grupos que pudieran estar en una situación vulnerable, de riesgo a su vida, a su salud, su integridad? ¿O cómo podemos utilizarlos para contribuir y fortalecer la perspectiva, más bien la igualdad, la equidad y la igualdad de género en distintas agendas de manera transversal? A partir de esto sería muy valioso conocer qué estamos haciendo, qué están haciendo, cuál es su experiencia y finalmente, como he dicho, cuáles son las barreras que hoy día existen en México para explotar mejor estos datos. Porque la política, como toda política pública, buscará atender y abordar justo esas barreras. En este sentido, pues para arrancar con la primera ronda, quisiera pedirle a Romina Garrido, si nos puedes compartir tu visión en este sentido y abusando de tu generosidad y tu experiencia, creo que sería muy valioso destacar en este proceso de apertura, uso y aprovechamiento de datos para la incidencia, ¿qué observas que debemos cuidar para tampoco violentar el otro derecho, que es la protección de datos personales e invadir la esfera de la privacidad? Adelante, Romina, por favor, hasta siete minutitos. Venga. Muchas gracias, Jaime. Saludo también a todos los presentes y espero que, bueno, desde el GovLab podamos aportar a este proceso de construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos. Yo estoy participando acá como investigadora asociada del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Gobierno, que es dirigido por María Paz Hermosilla. Nosotros fomentamos el uso de datos y el uso de la ciencia de datos para el bien público y en ese sentido la ética de datos es una de nuestras líneas de investigación. Exploramos las implicancias éticas y sociales del uso de la ciencia de datos y sus efectos en la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y los derechos humanos. Bueno, yo les hablo desde Chile, pero tenemos algo bien en común todos los países de América Latina y los ciudadanos respecto de sus autoridades, que es la falta de confianza
en nuestros gobiernos. Y esto lo demuestran diferentes índices, diferentes estudios. El Latinobarómetro del año 2021 dice que el 75% de los ciudadanos en América Latina no confía en sus gobiernos. Hay informes, indicadores de estado de derecho y corrupción del Banco Mundial en esa misma línea. Y entonces el gobierno abierto, a través de uno de sus componentes, que son los datos abiertos, se presentan como una herramienta eficaz para hacer realidad las políticas de acceso. Y como decías tú bien en esta introducción, Jaime, no solo con abrir datos va a ser suficiente. O sea, poner datos abiertos y tener un portal de datos abiertos no es suficiente para que el acceso a esta información se haga realidad. Las ventajas sí son evidentes, aumentan los niveles de transparencia, pueden aumentar los niveles de confianza y de control social respecto de la actividad estatal. Y siempre que hablamos de datos abiertos, hablamos de información que se publica en formato digital, en sitios web, y que por ende presenta ciertas características que pueden ser que pueden ser proporcionales al daño que estas mismas características de publicación web hacen a los datos personales. Se amplifica el acceso a la información, la hiperaccesibilidad, la permanencia de la información y la ubicuidad de hoy en día cuando las personas estamos reflejadas en nuestros datos. Releva la importancia, como dices tú, de establecer salvaguardas de protección a la información personal. Los datos en poder de la administración no son todos públicos y eso hay que tenerlo presente. Ni todos los datos son personales finalmente. Entonces, lo primero que tienen que hacer las administraciones es esta distinción. Se tiene que trabajar bajo políticas de gestión de la información personal. Y si bien las leyes de acceso a la información, como por ejemplo la chilena, parten de premisas amplias en cuanto a que toda la información estatal es en primer momento pública, hay ciertas justificaciones en que esta información no se puede publicar. Y frente a las políticas entonces de datos abiertos hay que visualizar estos contrapesos que están dados por la protección de los datos personales, que no es otra cosa que la protección hoy en día de los derechos de las personas en los entornos digitales, cuando nuestra identidad se reduce o se transforma en datos. Entonces, abrir datos es, por cierto, es bueno para el control social, es bueno para la transparencia, pero esto no puede hacerse a costa de los derechos de los ciudadanos, sino que tiene que garantizarse que estas políticas efectivamente contribuyan al efectivo control de la actividad estatal y no se transformen en lo contrario, en un control del Estado sobre los ciudadanos. Entonces, las políticas de datos abiertos tenemos que concebirlas con estos contrapesos. Por ejemplo, la reutilización de bases de datos públicas que contienen datos personales no puede ser automática sin evaluar asuntos como la minimización de datos, como la proporcionalidad, en algunos casos garantías de anonimización, que por cierto resultan asuntos muy complejos cuando la tecnología va avanzando muy rápidamente y la información puede hacerse identificable nuevamente. Entonces son procesos de gestión continuos de la información y hay casos ahí bien paradigmáticos en Australia, que se abrieron datos de salud de personas que hacían reembolsos de sus cuentas médicas, eran datos anonimizados y que una universidad pudo reidentificar a las personas que habían hecho esos reembolsos médicos. Entonces hay que ser muy responsable respecto a la apertura de información, evaluando los riesgos a través de herramientas que nos entrega la protección de los datos personales, como las evaluaciones de impacto de protección de datos, considerando principios como la minimización, la proporcionalidad y, por cierto, las técnicas robustas de anonimización, considerando acá un concepto clave: cuáles son los esfuerzos razonables de reidentificación mediante la cual estos datos podrían ser nuevamente identificados. Desde la otra vereda, también las iniciativas de datos abiertos pueden servir para que los ciudadanos hagan control de cómo el Estado usa sus datos. Entonces,
pensemos hoy en día que el Estado cada vez usa más sistemas algorítmicos, inteligencia artificial, y estos son cada vez más frecuentes en las administraciones públicas en mira a mejorar la oportunidad, la cobertura y la eficiencia de los servicios públicos. En el GovLab nosotros estamos trabajando fuertemente en esa línea, en la apertura de información sobre los sistemas algorítmicos, y me gustaría mencionarles en este minuto que me queda dos proyectos. Tenemos una alianza con el Consejo para la Transparencia desde el año 2021, donde hicimos un primer catastro de sistemas de decisiones automatizadas en el Estado chileno para saber realmente cuál era el uso y la intensidad de su uso en la administración pública. Hicimos recomendaciones al Consejo para la Transparencia de estos sistemas de decisiones automatizadas, sistemas algorítmicos, en miras a avanzar a un estándar de transparencia algorítmica, y el Consejo tomó esas recomendaciones, y este año estamos trabajando nuevamente con ellos en una normativa inédita, en una instrucción general que va a ser obligatoria para todas las entidades que están bajo la supervisión del Consejo para la Transparencia, que es nuestra autoridad de acceso a la información. Y también en la universidad tenemos un repositorio de algoritmos públicos que buscamos también otorgar visibilidad a los sistemas de soporte de decisiones automatizadas y responder a una pregunta habitual de los ciudadanos: ¿para qué se están usando mis datos? Y este repositorio presenta distintos sistemas algorítmicos, hay cerca de 50 sistemas que están presentados en una pequeña ficha, que está también en formato datos abiertos para que investigadores y el Estado puedan también reutilizar esa información. Entonces, de esa forma creemos que estamos contribuyendo a la transparencia de la gestión estatal. Lo voy a dejar hasta ahí para después poder seguir colaborando y comentando las demás presentaciones. Buenísimo. Muchas gracias, Romina. De verdad que esto que comentas, yo retomaría, destacaría algo muy importante que dijiste al principio. No toda la información, no todos los datos son públicos, pero tampoco todos son personales o privados. Y en una sociedad que evoluciona a partir de las tecnologías a pasos así agigantados, donde no solo generamos cada vez muchísimo más información, sino que también la sociedad cada vez demanda más información pública para trabajarla y resolver problemas o situaciones, pues desde el principio tiene que existir marcos legales muy claros, muy puntuales, políticas públicas que tengan mucha precisión en esa diferenciación que debe haber entre los dos derechos, entre entrar y proteger. Y para ello, pues lo que nos queda es impulsar cada vez más y mejores mecanismos que aseguren la gobernanza en la aplicación de estas políticas públicas. Además que esto implica, y diría yo en el caso de México, pues un reto muy importante. Ya tenemos el marco legal, ya construyamos la política, pero los ejecutores o los implementadores se enfrentarán a cuestiones muy complicadas. Se requiere construcción de equipos, capacitaciones, tener certeza de que quienes ejecutan y abren datos conocen plenamente la información de la que son depositarios de manera transitoria y que tendrían que abrir. Entonces el reto es interesante, es complejo, y solo de esta manera, como decías en el dato del 75% que me pareció muy interesante, vamos a construir confianza, porque lo que no está a discusión en este punto es tanto el tema tecnológico, ¿no? Lo que está en el centro de discusión es cómo apostamos a la dignidad humana, a la garantía de derechos a partir de la apertura y uso de datos. Muchas gracias, Romina, por tu intervención. Damos la bienvenida a Ricardo Bucio, que ya se conectó con nosotros. Ricardo, seas bienvenido a esta mesa y aprovecho para comentarte que ya hemos leído previamente tu semblanza, ya te dimos la bienvenida antes de tu incorporación y ya estamos en la dinámica que conoces. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Siguiendo con la dinámica, le pediríamos a Ana Gabriel Zúñiga. Ya está por ahí Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Un abrazo. Un abrazo. Le pediríamos a Ana Gabriel Zúñiga. Ana Gabriel, tuvimos una charla hace un par de meses y Ana Gabriel, que cuenta con toda la experiencia en el uso de datos para la incidencia, me compartía algunas prácticas en materia de contrataciones públicas, para la defensa de los derechos, para la protección de mujeres. Ana Gabriel, en este proceso yo quisiera preguntarte cuál ha sido tu experiencia al momento de propiciar la apertura de datos desde las instituciones,
pero también en el uso de estos, cuáles son las brechas, las barreras que pudieras estar encontrando para justo procesarlos, traducirlos, transformarlos y que realmente se conviertan en proyectos de impacto social en diferentes agendas. Además que nos encantará conocer tu perspectiva, tu visión de las cosas en este sentido. Adelante, Annegret. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo a todas, todos. Por favor, me disculpan eventualmente si se traba, si me desconecto. Como les comentaba, ya aquí llegó la... Bueno, la pregunta que lanzas es sumamente oportuna y es que además cuando estamos hablando de la apertura de datos, del acceso a la información, de procesos de participación en general, ¿verdad? Cuando estamos hablando de gobierno abierto y el tema de datos, transparencia, co-creación, es un eje fundamental en estos procesos. Uno de los principales temas con los que siempre nos hemos encontrado, y esto también desde mi experiencia previa, cuando fui viceministra hace algunos años en Costa Rica, pero además ahora compañía privado, uno de los principales desafíos es la generación de confianzas, ¿sí? Es decir, cómo logramos entendernos, y esto va a sonar casi a un tema filosófico, pero a mí siempre me encanta ponerlo en perspectiva, y es reconocernos como personas, quienes están de ambos lados, tanto sociedad civil como las instituciones públicas. Y es que yo creo que equivocadamente hemos venido construyendo una perspectiva de antagonismos, como si fuéramos enemigas. Y al final de la jornada, en realidad, somos aliadas en tratar de fortalecer nuestras democracias y la institucionalidad democrática en sí misma. Y naturalmente, y sobre todo la mesa que nos convoca hoy, que tiene como centro los derechos humanos, la función pública en sí mismo, pero además el accionar de activistas y defensores de derechos humanos es el bienestar de un grupo poblacional o de personas. Y en estos procesos, yo creo que un elemento que es innegociable e imprescindible cuando tratamos de hablar de apertura de datos y demás es generar las confianzas, los espacios de interacción y garantizar mínimos de co-creación. Es decir, uno, no podemos pretender que haya confianza de los actores de sociedad civil con la institucionalidad si no hay información clara, oportuna y actualizada. Es decir, debemos establecer mecanismos de conversación. Y a mí siempre me gusta poner sobre la mesa que esos mecanismos de conversación tienen que trascender la mera rendición de cuentas. Sí, es decir, dejar de pensar en la forma convencional y en la que nosotras tratamos de decir, bueno, las instituciones, sobre todo cuando hablamos de agendas tan complejas como derechos humanos, que tienen que ver incluso con las vulnerabilidades a la vida de las personas. Entonces yo siempre creo que lo ideal es construir acuerdos con los actores con los que se quiere trabajar de cuáles son los mecanismos más efectivos y eficientes para generar esta comunicación, esta interacción y esta construcción constante de conocimiento. Lo segundo es que sin duda tiene que haber algún nivel de formalización o reconocimiento del ecosistema. Y aquí voy a hacer una pausa que me imagino, porque ustedes tienen ya varios días de estar en estas jornadas y me imagino que ya lo han venido abordando, pero para mí es muy importante que reconozcamos que el ecosistema de datos, entendiendo ecosistema como este conjunto de actores que tienen algo que hacer con los datos, ya sea que los producen, que los recolectan, que los abren o que los reusan, pero este ecosistema trasciende únicamente de quienes operan el dato abierto por el dato abierto. Hay que empezar a crear, por decirlo así, subecosistemas de datos en agendas específicas. Y yo creo que un elemento fundamental y trascendental cuando hablamos de derechos humanos es que logremos crear identificación de actores en estas agendas de trabajo donde los actores especializados en datos abiertos se unen con los actores especializados en derechos humanos. Porque además, sobre todo desde los activismos, y esto es muy importante tener esas consideraciones también, desde los activismos son personas que hacen trabajo voluntario, la mayoría de personas no necesariamente reciben una remuneración de esta colaboración, ¿cierto? Y tampoco tienen una especialización en datos. Entonces, por ejemplo, nosotras desde IVOS hemos hecho un acompañamiento para formar actores en gremios como transporte público, con enfoque en temas como poblaciones que realizan activismos por la defensa de los derechos de las poblaciones con VIH y con pueblos indígenas. Y lo que hemos venido generando es identificando qué actores tienen un liderazgo y cómo en lo que ellos hacen se podría haber potenciado oportunamente si tienen acceso a
generar sus capacidades en el tema de datos, pero sobre todo posteriormente usar esa data y garantizar sostenibilidad para que puedan hacer una incidencia pública oportuna. Y finalmente creo que lo que tiene que suceder es co-crear soluciones a partir de esa data. Uno de los elementos más relevantes, y creo que ya luego de varias décadas de que en América Latina hemos podido avanzar en el uso y reuso de datos, es potenciar aún más eso, pero sobre todo que no se quede con el análisis de los resultados de la data que se recolecta, sino cómo conjuntamos espacios de acción y de incidencia real donde estos actores realmente sientan que luego de analizar esa data participan activamente en los procesos de toma de decisión y eso resulta en una modificación o en políticas públicas o modificación legal que aumenta o acelera el acceso a sus derechos humanos. Y cierro con lo siguiente para no extenderme más. Nosotras en IVOS hemos tenido, digamos, 3 experiencias muy particulares que son muy potentes. Hemos trabajado con liderazgos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, peruana y brasileña en el uso de tecnología cívica y drones para recolectar la afectación de la deforestación en su territorio. Y hemos comenzado con procesos de reconocimiento de la soberanía de los datos indígenas para que además no se trate solo de que tengan que verse obligadas a tecnologizar o digitalizar, sino a reconocer su conocimiento tradicional indígena y que eso en los procesos de toma de decisión sea mucho más potente. Y hacemos una mezcla de su conocimiento tradicional con innovaciones tecnológicas desde una perspectiva de datos y soberanía de datos indígenas para dar sostenibilidad a sus análisis y soluciones colectivas. También trabajamos con organizaciones de VIH en más de 11 países de la región, identificando cómo sus estados operacionalizan y administran el acceso a medicamentos antirretrovirales y así creamos la plataforma Observadatos que nos permite también traquear cómo van avanzando los países y esto con lineamientos de la OPS y de la OMS. Y finalmente, uno de los procesos que más me gustó, porque también los derechos humanos tienen que verse como factores transversales sin invisibilizarse, fue la co-creación de índices de compras y concesiones públicas en transporte público con mirada de género, para provocar que los tomadores de decisión que dan concesiones en transporte público, en todo el ciclo de elementos que influyen desde infraestructura hasta acceso a transporte, realmente consolide la posibilidad de que sea un ciclo de transporte público seguro para todas las mujeres. Entonces, generación de confianza, mucha transparencia, co-creación y estimulación de generación conjunta de soluciones innovadoras. Excelente, Ana Gabriel, muchísimas gracias. En primer lugar, te digo que para tener una conexión inestable, lo lograste. Fuiste muy clara, alcanzamos a percibir el mensaje y muchas gracias por las ideas. Yo me quedaría de esta primera intervención, Ana Gabriel, tratando de hacer un poco de abstractismo de tantas ideas buenísimas. La expectativa de conciliar cada vez más la oferta de la información y de datos con la propia demanda. Y para ello justo quiero hacer notar lo que planteabas, la generación de esos subsistemas de datos que sean absolutamente de co-creación y que atiendan a necesidades específicas. Porque aquí cometemos de repente alguna situación en 2 niveles. En primero, cuando se abren datos de manera unidireccional, sin la escucha, hasta el sentir de la audiencia hacia la que debería ir dirigido. Aquí hay un primer sesgo. Un siguiente sesgo a veces que podría ocasionarse es cuando quienes somos intermediarios y procesamos datos, pues hacemos ese ejercicio desde agendas sectoriales o muy específicas, pero no tenemos a veces la precisión o la claridad del alcance y el impacto que podría generar en determinadas audiencias que no necesariamente son intermediarios, pero que al final podrían verse beneficiarios. Entonces, creo que debemos cerrar cada vez más la brecha entre publicadores y usuarios para que realmente se logre esa incidencia pretendida con la apertura. Aquí recuperaríamos esto y quisiera retomar justo esto del ecosistema y los espacios de co-creación para dar paso a nuestro siguiente panelista, que es nuestro amigo Leopoldo Maldonado, dado que en artículo 19 pues hay un trabajo muy importante sobre agendas sectoriales, temáticas específicas para la incidencia, y ustedes realizan un trabajo de activismo, Leopoldo, donde precisamente construyen o buscan construir con diferentes actores, hasta en su caso de manera colaborativa, para que las instituciones realmente cumplan esa función y pongan a disposición la información. Recuerdo ser pioneros, artículo 19, cuando Open Government llegó
a la luz y llegó a México en 2011. Yo andaba por ahí haciendo algunas cosas y ustedes eran ya líderes en estos procesos de apertura. ¿Cómo han vivido esta transición, Leopoldo, a partir de lo que hacen en el artículo 19? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los retos que identifican? Adelante, Leopoldo. Muchas gracias, Jaime. Pues muy difícil también, después de dos excelentes ponentes, poner sobre la mesa en un tema además que es complejo de por sí. Yo venía con una actitud un poco disruptiva, en el sentido de que la naturaleza misma de los datos abiertos y cómo está legislada o definida en el artículo 3, si mal no recuerdo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero más allá de la definición legal, la naturaleza misma de los datos abiertos puede entrar en conflicto con digamos, con una realidad de discriminación estructural que se vive en términos de conectividad, ¿no? Y es ahí donde quisiera poner un punto, un énfasis, ¿no? Porque precisamente se atraviesa el acceso a datos abiertos también por pertinencia cultural, no discriminación y una serie de principios. Pero ¿qué hacemos en un país y en una región con estas enormes brechas digitales, ¿no? En el caso de México, la encuesta del INEGI, del ENDUTI, ¿no? Sobre la encuesta sobre acceso a tecnologías de la información en los hogares, nos habla de que el 45% de los estratos que clasifica el propio INEGI como ingresos bajos no tiene acceso a una computadora o a internet, 45%. En el caso del México rural, es prácticamente más de la mitad de la población, más o menos anda en el 50%. Entonces, ahí hay una condicionante, ¿no? Ahí hay una condicionante que tenemos que eh, evaluar y reevaluar, y por eso me hace mucho sentido cómo cierra Ana Gabriel Zúñiga respecto a también dar por hecho que en las comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, predominantemente rurales, hay esta intencionalidad también de acceder, digamos, a Internet, cuando se puede hacer una tarea de trabajar, y hay proyectos ya comunitarios muy interesantes en Puebla y en Oaxaca, sobre repositorios de datos que no requieren conectividad, ¿no? O mezclar conocimiento tradicional con acceso a datos. Es decir, la pertinencia cultural no pasa por decir qué necesitan las comunidades desde las instituciones o incluso desde las organizaciones de la sociedad civil, sino requiere de un basamento de participación ciudadana eficaz, de consulta, ¿no? En donde tome cuerpo esta pertinencia cultural y esta accesibilidad, ¿no? Yo creo que tal cual como se ha venido haciendo con Abramos México y la Política Nacional de Datos Abiertos, la participación ciudadana, ya sé que es una obviedad lo que voy a decir, pues es el basamento para construir esta política nacional. Pero en esta participación ciudadana debemos partir de la diversidad de sectores, de sujetos de derechos, ¿no? Que no necesariamente van a facilitar esa participación, sino que van a enriquecer y van a complejizar nuestra mirada. Entonces, aquí tenemos varios datos a partir de un informe que publicamos sobre brecha digital, precisamente en los estados de Oaxaca y de Chiapas, y damos cuenta de que aquí me voy a permitir citar algunas cuestiones de los hallazgos, por ejemplo, en materia de derecho a la salud, en este contexto de la pandemia, es que no había accesibilidad a información al respecto, ¿no? Incluso en términos de la vacunación, se hacía en términos tradicionales, el perifoneo, el WhatsApp, que es a veces a lo que más aspiran a acceder en las comunidades, al servicio de mensajería de WhatsApp, a otros medios, asambleas comunitarias, pero no necesariamente hubo proactividad del Estado para informar, uno, sobre el estado de la pandemia y al principio, digamos, en el periodo más difícil y trágico, el nivel de contagios y dos, el proceso de vacunación, ¿no?
las comunidades, como siempre pasa, tuvieron que autogestionar mucho de esta información, ¿no? Otro de los estudios de caso, que incluso estamos ya preparando un informe, es que se juntó la pandemia con un desastre natural, el huracán ETA, que impactó en las costas de Chiapas y de Tabasco. Y ahí también damos cuenta de que las propias comunidades son las que tuvieron que gestionar información que no les llegó. Y mucha de esta información no les llegó porque está radicada en Internet. Y en estas comunidades no hay Internet. Y evidentemente también en la política de desplazamiento, bueno, lo que ocurrió, el desplazamiento de comunidades y la reconstrucción de las mismas, ellas han sido las que han ido tomando en sus manos porque no hay política de transparencia proactiva y porque no hay acceso a la información en la medida en que se esté anclando en el ámbito digital. Con esto no quiero caer en un radicalismo extremo, al contrario, es cómo hacemos accesible el Internet, cómo implementamos esa política de conectividad que también lo analizamos en nuestro último informe anual sobre el estado de la libertad de expresión, se llama Negación, como la estrategia de conectividad del gobierno actual que estaba planteada como alcanzar al 100% de la población en el Plan Nacional de Desarrollo en 2019, de 2019 a 2024, pues prácticamente no va a alcanzar otra vez ese objetivo. Y es otra vez porque se basa en una lógica centralizada de la conectividad. Es decir, en una lógica en donde hay una entidad, ahora CFE, y bueno, están volviendo a recontratar una empresa que se supone en el anterior gobierno iba a llevar a cabo esta política de conectividad o la iba a implementar, que es Altán, ¿no? La de rescataron de la bancarrota, pero es la lógica de la centralización y sin tomar en cuenta otra vez la lógica de nodos que está operando ya en las comunidades y pueblos rurales y particularmente indígenas de este país, que son a quienes más agravia la falta de conectividad. No está de más decir que escogimos Chiapas y Oaxaca como los estados para nuestro estudio que se publicó en septiembre del año pasado, porque ahí tienen una falta de conectividad del 80-90%. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que vamos a terminar, pues, digamos que la política nacional de datos está condicionada, de datos abiertos, está condicionada a los elementos, a una política de conectividad. Una política de conectividad o a una estrategia de conectividad que no apunta a alcanzar los objetivos demasiado ambiciosos planteados. Y entonces creo que no podemos dejar ese elefante en la sala en la discusión alrededor de la política nacional de datos abiertos, porque no puede ser connatural a esta política el que se generen mecanismos o estructuras de exclusión, o de que no se parta de estas realidades de exclusión y de discriminación estructural. Yo nada más pondría sobre la mesa en ese sentido y, por supuesto, muy dispuesto a compartir los informes que hemos generado al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. En primer lugar, aceptamos esos informes para analizarlos y que sean un insumo básico. Muchísimas gracias por la oferta, por el ofrecimiento. Y fíjate, esto que comentas me hizo recordar hace algunos años, realizamos un proyecto piloto, un estudio con la Universidad Yale, un proyecto piloto, partiendo de la hipótesis de que cualquier ejercicio de apertura o transparencia proactiva activa la participación ciudadana por defecto. La realidad fue otra, ¿no? Se requieren muchos mecanismos más, muchos incentivos, mucho accionar para involucrar a las personas a que realmente utilicen esa información. Y si a esto le sumamos una brecha digital, pues olvídate, sería muy difícil actuar a partir de los datos. Entonces, coincido contigo, tenemos que construir más desde abajo, reducir esas brechas, mayor comunicación, oferta y demanda de datos tienen que ir de la mano. Y en fin, tenemos que ir consolidando capacidades para el uso de los datos. Muchas gracias, Leopoldo. Y aprovecharía justo esto para preguntarle a Ricardo, que nos acompaña del CEMEFI, pero que también tiene una amplísima experiencia en el sector público. Ricardo, ¿cómo están viviendo desde
desde CEMEFI esta situación. Leopoldo justo era muy claro, o sea, cómo lograr ese accionar de la ciudadanía, de la sociedad a partir de la publicación sin que se convierta o se revierta esto. Palabras más, palabras menos, Leopoldo, sin que se convierta esto en un acto quizá de discriminación. ¿Cómo realmente hacer ese engagement y esa co-creación utilizando los datos abiertos como insumo detonador? Adelante, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a todas y todos. Bueno, creo que hay, coincido y no voy a repetir todo lo que ha mencionado Leopoldo, que en realidad no está en tono catastrofista, sino está describiendo, solamente es una descripción, lamentablemente, pero en la perspectiva que había, que se había mencionado por parte de Ana Gabriela sobre la co-creación y esta perspectiva de construcción. Evidentemente, la información pública es un mecanismo, es una puerta de entrada para el ejercicio de derechos. Y todos los grupos de población que son mayormente discriminados y vulnerados en el ejercicio de sus derechos tienen una relación directamente, inversamente proporcional con la posibilidad no solo de acceder, sino de tener datos sobre la situación que viven, de tener información sobre la situación que viven, sea por las condiciones de sus grupos de población, por el acceso efectivo a algunos de sus derechos o por el espacio territorial, ¿no? Hay una combinación, pero sí tiene una relación muy clara, muy directa con la vulnerabilidad, digamos, las condiciones de marginación y exclusión que han vivido estos grupos. Sin embargo, me parece que estamos en un proceso justo junto con, digamos, el reconocimiento y las perspectivas de instrumentos para la garantía de derechos humanos, en donde la generación de data ha sido, y la apertura y la co-creación ha sido un mecanismo muy importante. Yo quisiera dar algunos ejemplos de cosas que han pasado de manera importante y que me parece que nos pueden dar una idea de cómo podemos seguir construyendo ejemplos positivos. Voy a empezar con uno aquí, agradeciendo la presencia de Nabor y todo lo que ha hecho el Coneval, y es el hecho de que podamos tener la posibilidad de saber municipio por municipio quién es el grupo de población que tiene mayor pobreza moderada, mayor pobreza extrema, con datos desagregados por sexo, por pertenencia étnica y también por rango de edad. Lo podemos saber municipio por municipio y lo podemos además saber carencia por carencia. Eso es una maravilla, ¿no? Que nos da, por ejemplo, la información con una información dramática en términos de derechos humanos y de desigualdad de género, de que las niñas de 0 a 5 años son, desde la primera medición multidimensional hasta la última, las que tienen mayor pobreza extrema en las 32 entidades federativas, sin excepción en ninguna de las mediciones. Es decir, tenemos un tema que hoy los datos nos pueden ayudar a localizar a este grupo invisibilizado, a este grupo que tiene una necesidad de políticas públicas para superar esta situación. Este dato va junto y nos lo confirma entonces otro que se pudo construir de manera co-creativa entre organismos internacionales, básicamente UNICEF a nivel regional, con encuentros con las instituciones hacendarias y de generación de datos de América Latina, y con organizaciones civiles especializadas en el tema, sobre la ubicación de la población de niñez y adolescencia en el presupuesto público federal, ¿no? En nuestro caso, en el presupuesto de egresos de la Federación. Hoy tenemos un anexo que se construyó los últimos años, un anexo 18, en donde podemos saber también por rango de edad, de 0 a 5 años, cuáles son los programas, los presupuestos, las ubicaciones
del destino de los recursos públicos y podemos saber entonces ahora, primero, no están completamente abiertos, se construyó la data, pero hay una parte que se reserva. La Secretaría de Hacienda y sobre todo después la Cámara de Diputados para dar a conocer, pero existe el dato y podemos saber entonces que si dividimos el presupuesto público por rango de edad en función de garantía de derechos, el grupo de población que menos recibe es la población de 0 a 5 años en las 32 entidades federativas. Entonces, lo que mide Coneval en cuanto a las carencias y la multidimensionalidad de la pobreza, digamos, tiene una relación directa con el presupuesto. Ahora lo sabemos porque se ha generado esta información. Hay un grupo de población que ha ido, pues, que ha estado presente hace siglos en el país y que ha ido emergiendo poco a poco en la mesa, digamos, pública vía la información estadística, que es el grupo de población afrodescendiente. Un grupo de población que en México siempre se negó, pues ya sabemos, hay un proceso histórico de blanqueamiento, un ocultamiento de la información histórico y una negación hasta el año del 2015 para incluirlos como un grupo de autoadscripción específica entonces en la encuesta intercensal del 2015, ¿no? Hay un trabajo que hace el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité CER, dándole una recomendación a México y un trabajo realmente muy valioso, una experiencia de sistematización que habría que sistematizar, perdón, muy buena, en donde los grupos y colectivos de poblaciones afro en México, principalmente de Guerrero, de Oaxaca, y las instancias especializadas hacen un trabajo y junto con el INEGI la ruta de la inscripción, van las preguntas, van haciendo los grupos focales, van teniendo un diálogo que realmente muy significativo, muy significativo. Uno podría ver una enorme representación de las comunidades afro en el INEGI discutiendo con el director general y con el vicepresidente de Información Sociodemográfica, cómo se iba a hacer la medición. De 2015 nos dio un dato que se amplía enormemente en el 2020 y hoy sabemos que frente a eso además y la relación que tiene esta población con pobreza, no tenemos políticas públicas, hay una discriminación, digamos, que ya no solo percibimos, que ahora podemos medir, que podemos tener la información y que estos mismos grupos de población, los que ayudaron a generarla, son ahora también sujetos de derecho que la pueden utilizar. Y quisiera cerrar con uno último, que es un caso negativo, que es el tema de la información también de los datos cerrados, digamos, en general del sistema judicial. En el sistema judicial tenemos un problema de información muy grande que tiene una afectación a los derechos humanos y, por ejemplo, tenemos más de 5,000 carpetas de investigación que se han abierto en los últimos años en la Fiscalía General de la República relacionados con el delito de tortura. No sabemos, no solo no sabemos en qué, el contenido de las investigaciones, ese claro, por el resguardo del debido proceso no se puede divulgar, pero no sabemos el estado procesal, no sabemos si hay intervenciones, no tenemos información del tiempo que transcurre, no tenemos una información de la relación de estos casos con personas vinculadas a proceso, con personas que están en arraigo domiciliario, etcétera. En ningún caso. Tenemos un hoyo negro. ¿Cómo se puede garantizar el respeto a la situación de las personas, no solo de ellos como personas procesadas o de las víctimas, si no tenemos información? Y me parece, no estoy seguro, que no es una información que tiene tampoco el sujeto obligado, que en este caso es la Fiscalía General de la República. Pero
para diversos delitos o violaciones a derechos humanos podríamos este tema en particular repetirlo en muchas fiscalías a nivel local. Creo que así como tenemos un avance y hay en algunos casos estos mecanismos de co-creación, hay espacios que realmente son un hoyo negro como el Poder Judicial en general y tienen, producen pues esto una afectación a los temas de derechos humanos. Muchas gracias, Ricardo. Digo, has arrojado ejemplos muy puntuales de cómo hacer uso de los datos para la mejora, la incidencia, para generar efectos positivos. Yo destacaría quizá dos vertientes. La primera, explorar y explotar cómo los datos nos están sirviendo hoy día para retroalimentar políticas públicas, y lo señalabas hace un momento, para incorporar presupuestos, para discutir en la agenda, para fortalecer el trabajo institucional que se vaya a hacer sobre una vertiente en particular. Los datos para analizar, de modo que podamos tomar mejores decisiones y ver cuáles deben ser las políticas hacia dónde tenemos que volcar esfuerzos institucionales. Pero por otra, muy importante también, es para visibilizar. Datos abiertos para visibilizar. Y aquí quisiera aprovechar el puente para preguntarle a Montserrat, que nos acompaña de Data Cívica, ¿cómo estamos utilizando los datos, el trabajo que ustedes están haciendo en la agenda de género, por supuesto, y otras más, a partir de los datos, para visibilizar la situación en la que nos encontramos, cuál es su experiencia, cuáles son las dificultades y para dónde debería estar caminando el manejo del tratamiento de estos insumos para las agendas desde las cuales ustedes trabajan? Adelante, Montserrat. Claro. Bueno, pues yo había pensado un poquito más mi intervención en línea con Data Cívica y sobre todo los temas que tratamos, que son violencia y las violaciones a los derechos humanos, y cómo el uso de datos puede impulsar estas causas y estas agendas, ¿no? Tanto en materia de evaluación, como de rendición de cuentas y sobre todo para la generación de diagnósticos acertados, ¿no? Sobre los distintos fenómenos y lo que queremos medir y entender. Porque pues claro que partimos de la idea de que los datos nos ayudan a conocer y a entender nuestra realidad, ¿no? Y en este sentido son una herramienta que puede impulsar distintos objetivos de política social, ¿no? Como ya había mencionado, desde rendición de cuentas, generar procesos de memoria y verdad, exigir justicia, diagnósticos, etcétera. Y a mí me gustaría hacer énfasis en que, si bien creo que impulsar una agenda de datos abiertos está en el interés de la sociedad en su conjunto, ¿no? Nos beneficia a todos en distintos ámbitos, creo que es de particular importancia para ciertos grupos poblacionales o ciertos grupos que se ven, que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad con mayor frecuencia, ¿no? Porque algo que sí nos hemos dado cuenta es que, al menos desde la óptica de violencia y de violaciones a los derechos humanos, existen patrones diferenciados de victimización. Es decir, las personas y los distintos grupos poblacionales se enfrentan a distintas formas de violencia con una frecuencia distinta, ¿no? Se enfrentan a distintas situaciones de vulnerabilidad y no podemos asumir que todos o todas nos enfrentamos, nos encontramos en la misma posición. Ahora, creo que han habido varios esfuerzos, sobre todo en los últimos años, con todo este boom de los datos abiertos, por generar más y mejores datos que justamente nos permitan entender cómo estas violencias afectan de manera diferenciada a los distintos grupos poblacionales. Sin embargo, creo que muchos de estos impulsos no han sido siempre muy estables y en realidad siguen habiendo bastantes carencias en torno a lo que podemos estudiar con los datos que ya tenemos. Porque igual, retomando un poco lo que decías en la primera pregunta, Jaime, no necesariamente más datos nos permiten conocer más cosas sobre el fenómeno que queremos estudiar. Creo que en general podríamos argumentar que sí existe una especie de correlación positiva ahí, pero siempre tenemos que preguntarnos qué datos tenemos, qué están capturando esos datos y qué es lo que nosotros querríamos, de hecho, capturar con los datos que tenemos, ¿no? O sea, en qué medida lo que yo busco medir lo puedo, de hecho, capturar con los datos que tengo.
Ahora, yo aprovecho para tocar un tema que es algo que hemos trabajado mucho en Data Cívica, que es el fenómeno de la desaparición forzada, y que creo que, al menos desde la óptica de datos y de violaciones a los derechos humanos, puede ser un ejemplo bastante emblemático y también ilustrativo sobre el estatus de los datos abiertos para estudiar violaciones a los derechos humanos en México a raíz de este fenómeno. Y creo que también pone en evidencia muchos de los retos a los que nos enfrentamos las personas que queremos comenzar a estudiar este fenómeno, ¿no? Lo que hemos visto, al menos en esta materia, es una especie de retroceso en torno a la política de datos abiertos. Desde el 2018, que tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que usualmente nos referimos a este registro de datos como el RAMPED, ¿no? Hemos visto que la calidad de estos datos y lo que podemos, de hecho, estudiar y las conclusiones que podemos extraer de estos datos son menores a datos previos que teníamos, como por ejemplo en el RAMPED, que es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, e incluso cuando la Comisión Nacional de Búsqueda hizo pública los registros del CENAPI, ¿no? Entonces, aquí lo que nos hemos dado cuenta es que esta especie de retroceso lo que nos impide generar como diagnósticos acertados, porque estos nuevos datos del RAMPED, ¿no? Por ejemplo, no cumplen con los estándares mínimos de datos abiertos. Tenemos información que está agregada a ciertos niveles geográficos. No podemos hablar de microdatos, y mucho menos de microdatos que protejan los datos personales de las personas, y por lo tanto no podemos generar ningún tipo de diagnóstico acertado sobre este fenómeno, por ejemplo, que es un ejemplo de una grave violación a los derechos humanos, y es un fenómeno que ha ido en aumento a lo largo de los últimos años. Pero en realidad no podemos generar ningún tipo de conclusión. No sabemos dónde se concentran estos focos, no sabemos las tendencias, no podemos hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Y creo que este es un ejemplo claro y que de hecho se replica para llevar a cabo distintos análisis para otros grupos poblacionales en México. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cómo los miembros de la comunidad LGBT en México sufren violencia sistemática, que es diferenciada, tal vez hablando de violencia homicida o de tratos discriminatorios, no existen suficientes datos ni suficientemente desagregados para llegar a conclusiones certeras. Entonces, con esto tal vez cierro un poco pesimista, que creo que no estaba tal vez en los aires de este diálogo, pero opté por usar estos ejemplos porque creo que reflejan muchos de los retos a los que todavía nos enfrentamos, tal vez retos más técnicos en torno a cómo generamos los datos, la metodología que utilizamos para generar los datos, los estándares de transparencia que debemos de tener en torno a cómo generamos estos datos. Y creo que estas inconsistencias se replican para muchos otros grupos poblacionales. Ya mencionaban anteriormente sobre las personas afrodescendientes. Podemos hablar de algunas ocupaciones que están mayormente asociadas a ciertas violaciones de derechos humanos, como son los casos de los periodistas, pienso, tal vez líderes comunitarios en comunidades indígenas, que vemos que son sistemáticamente asesinados por la labor que fungen, ¿no? Entonces, brevemente y solamente para cerrar, creo que es importante recalcar que no necesariamente más datos es una mejor estrategia. Creo que en general sí, pero tendríamos que siempre preguntarnos de dónde vienen esos datos, cómo se están generando, hacernos este tipo de preguntas. Y claro, también tener en cuenta que la periodicidad y la calidad de los datos con los que contamos y de los datos abiertos que respeten la protección a los derechos de las personas inciden fuertemente en la calidad de los análisis que podemos llevar a cabo y en las distintas herramientas que podemos implementar para medir mejor estos fenómenos, para evaluar políticas públicas, para impulsar agendas y sobre todo para visibilizar fenómenos. Muchas gracias, Montserrat. Y justo el estado del arte que tú planteas de los datos, cómo los percibe, cómo los están explotando a partir de una realidad que existe, ¿no? En determinados datasets que están a disposición, pues también es lo que construye o deconstruye la confianza
en las instituciones, si hay buena información, si es de calidad, si realmente es útil, si es completa, si es disponible. Eso construye confianza o todo lo contrario. Y quiero retomar este punto para cederle el uso de la voz a José Nabor Cruz, porque ellos tienen una labor, José, en el Coneval titánica, en términos de cómo a partir de reunir datos, procesarlos, construirlos, presentarlos, tienen que apostar justo a la construcción de confianza, porque son datos de agendas altamente sensibles, pobreza, desigualdad, marginación, y por lo tanto nos encantaría conocer tu opinión y tu experiencia, José, en cómo están abordando esta situación desde el Coneval para reunir los datos, procesarlos, trabajarlos, explotarlos, porque gracias a lo que ustedes publican se toman muchas decisiones y las más importantes en este país. Adelante, José. Muchísimas gracias, Jaime, y pues saludo a las y los colegas que nos acompañan en este panel. Me voy a permitir compartir pantalla. Traigo una presentación justo haciendo énfasis en el sistema de información de derechos sociales, que es parte de la agenda de investigación que desde nuestra área de pobreza se ha establecido. Ya el estimado Ricardo Burcio lo comentaba previamente sobre este enfoque de multidimensiones que tiene el Coneval para establecer la medición de la pobreza en nuestro país. Si bien es cierto, esta medición ya está muy consolidada, la presentamos cada 2 años para el ámbito nacional y estatal y cada 5 años para el ámbito municipal. De hecho, el año pasado conjugamos ambas presentaciones, la primera en agosto, la medición estatal 2020, y en diciembre presentamos los datos municipales el 15 de diciembre pasado. Pues recordarle que tenemos 6 dimensiones, ¿no? Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 2 que tienen que ver con el ámbito de la vivienda, calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y la carencia de alimentación, junto con la variable del ingreso. Pero esa, digámoslo de esta manera, es un enfoque en el cual nos muestra un piso mínimo en cuanto al ejercicio de los derechos sociales. Por esta razón, en diciembre del 2019 presentamos una primera etapa de este sistema de información de derechos sociales. ¿Cuál es la vertiente? ¿Cuál es el objetivo y la gran meta? Pues tener elementos que nos permita visualizar más allá de la parte del acceso básico, que está totalmente consagrado y exhibido en la medición de la pobreza, sino que también tuviéramos elementos de calidad, disponibilidad y accesibilidad de varias de estas dimensiones de ejercicio de derechos sociales. Reitero, a finales de 2019 presentamos este sistema de información de derechos sociales, que en primera instancia, pues, está construido, fue elaborado a partir del enfoque basado en derechos humanos y que consideramos que el CIDS aporta información sobre el acceso efectivo de la población de derechos sociales y de las desigualdades entre grupos de población vulnerable. Tenemos al menos 4 grandes elementos. El primero, identificar la obligación del Estado para asegurar la existencia de las condiciones y medios necesarios para la realización de los derechos sociales. Reconocemos la titularidad del derecho, que éste recae en las personas, los principios de transversalidad y de actuación definidos a partir de diversos instrumentos normativos, tanto nacionales como internacionales, son el fundamento para la materialización de los derechos en la vida diaria de las personas, así como la identificación del núcleo o contenido esencial de un derecho permite la construcción de indicadores de resultados que den cuenta, de nueva cuenta, del ejercicio efectivo de dicho derecho. Esta es una versión muy puntual del número de indicadores que tenemos en el CIDS. Ya tenemos inclusive 2 actualizaciones en los últimos meses. Tenemos ahora mismo 160 indicadores que están agrupados, reiterando, por un lado, en los elementos esenciales, sí, de la medición multidimensional de la pobreza, pero también hemos hecho en los últimos meses mucho énfasis en indicadores que nos den cuenta en las desigualdades en grupos de población. Mujeres indígenas, población joven, población adulta mayor, personas con discapacidad, así como desigualdades de género. Y en cuanto al tenor y a la iniciativa de esta mesa, de la importancia y relevancia de presentar información no solamente sistematizada, sino que también sea transparente, no solamente a los hacedores de política pública, sino a aquellos interesados, academia y sociedad civil, pues es un ejemplo de cómo desde el Coneval siempre hemos
trabajado y reportado con total transparencia la construcción de nuestros indicadores. Cada indicador, y sobre todo en el caso específico del CITES, cuenta con una ficha de metadatos que permite consultar la información más relevante en cuanto al procedimiento de construcción de este indicador, y evidentemente no solo si hay un componente estadístico para la construcción del indicador, siempre se presenta y se publica el algoritmo correspondiente, las unidades de medida, la cobertura geográfica, los años reportados, las fuentes de información, así como también se acompaña con toda la normatividad que se analizó para definir ese indicador. Se cuenta evidentemente con una presentación de la base de datos de la información, una exhibición gráfica, así como regularmente un mapeado de la información, ya que este sistema de información de derechos sociales lo tenemos ahora mismo con un nivel de cobertura nacional y estatal para prácticamente la segunda década de este siglo. Este es un ejemplo muy puntual que también en parte de esos 24 indicadores que se tienen contemplados en el CITES para la parte de las brechas por género, pues es porcentaje de mujeres que concluyeron el nivel educativo obligatorio de acuerdo a su generación de nacimiento según la pertenencia étnica y ámbito de residencia. Básicamente es cuál es el alcance de la escolaridad comparando mujeres mexicanas no indígenas que habitan el ámbito urbano, donde prácticamente en 2020 casi el 81% de estas habían completado la obligatoriedad de sus estudios de acuerdo al año de nacimiento, mientras que las mexicanas que se están presentes en los municipios de población indígena en el ámbito rural, solamente el 41% de estas sí habían conseguido la obtención de su escolaridad. Entonces, parte también de la iniciativa y del interés del Coneval de generar estos indicadores es para visibilizar estas brechas en cuanto a, desafortunadamente, aún pues muy altas vulnerabilidades que presenta la población indígena y sobre todo las mexicanas de población indígena que habitan en el ámbito rural de nuestro país. Obviamente, uno de los elementos relevantes del CITES es justamente contribuir a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Seguimos alimentando este sistema, no está concluido al 100% porque todavía tenemos etapas de actualización, estamos trabajando para hacer una base de serie de tiempo mucho más robusta, eso evidentemente es una labor de microdatos relevante, pero consideramos que ciertamente estos indicadores, este conjunto de 160 indicadores, pues nos permite ir evaluando y midiendo el acceso efectivo de los derechos sociales y de las desigualdades que enfrentan algunos grupos poblacionales históricamente más vulnerables. Y también consideramos que esta información pues apoya, no solamente complementa la medición multidimensional de la pobreza, sino que también apoya y complementa todos los ejercicios de monitoreo y evaluación de la propia política social de nuestro país. Es decir, con esta plataforma, con el Sistema de Información de Derechos Sociales, pues consideramos desde Coneval es un elemento que facilita no solamente ir monitoreando el resultado de los avances de política social de los 3 niveles de gobierno, sino que también pues podría generar ciertas recomendaciones y ciertos resultados que podían también plantear en algún momento rectificaciones o reestructuración de la propia política pública y que al final del día la transparencia y el uso de los datos para visualizar las brechas sociales pues genere un bienestar en una eficiencia y mayor eficacia de las políticas públicas del país. Con esto lo concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. De verdad que además de la interesantísima exposición, las láminas y los datos que presentas, pues también arrojan mucha luz acerca del quehacer del Coneval y creo que aquí hay una doble transparencia y me gustó, doble en el mejor sentido, en 2 dimensiones, o sea, la información y los datos, los resultados estadísticos que están presentando, pero además la transparencia de las fórmulas, las metodologías, los métodos de cálculo de los indicadores, y esto abona, justo partiendo de la pregunta inicial, a la confianza que todos queremos construir al final por el bien del país. Queremos desde sociedad tener la certeza que los datos que se presentan desde las instituciones cuentan con ciertos criterios, principios y características, y desde las instituciones pues también le apostamos a que esta información, que no es sencillo tampoco presentar, representa un trabajo
exhaustivo, desgastante institucionalmente, pues también sea utilizado, explotado y cuente con la retroalimentación de la sociedad. Muchísimas gracias por esta exposición, José, y veo que ya, caramba, es que con estas intervenciones tan profundas y tan interesantes, se nos fue el tiempo, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para lanzar una pregunta y si me lo permiten, espero con el reto de 1 o 2 minutitos podamos responderla. Y yo preguntaría a cada uno de ustedes desde su ámbito de competencia, si hubiera algo que se pudiera mejorar o reconstruir en materia de datos abiertos, es decir, en cuanto a la manera en la que se publican o estamos utilizando o estamos aprovechando los datos, si hubiera algo que se pudiera mejorar o reconstruir para que nosotras, desde nuestras trincheras, los utilicemos y logremos nuestros objetivos de estos datos, ¿qué podría ser o cuál sería el reto o el desafío que ustedes pusieran en el debate y que sea un insumo que nos permita discutirse más adelante en el proceso de construcción de la política? Y quisiera, si me permiten, ahora iniciar empezando por José Nabor. Ustedes, José, en el Coneval, ¿qué es lo que consideran se debe mejorar en materia de datos abiertos para que ustedes logren sus objetivos en el quehacer gubernamental? Venga, José, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy puntualmente me parece el fortalecimiento del uso de estas, no solamente normativas, sino buenas prácticas en los 3 niveles del Estado mexicano, sobre todo en el ámbito municipal. Me parece que si logramos alcanzar que esta agenda de transparencia se materialice en el ámbito municipal, habremos avanzado muchísimo en cuanto a la mejora de la política pública de nuestro país. Sé que es muy complicado, sabemos desde Coneval la heterogeneidad y las capacidades tanto de los servidores públicos, sino de la propia capacidad tecnológica de los gobiernos municipales. Habrá abismos desde las propias municipios capitales de las 32 entidades contra versus los municipios de las zonas serranas, rurales del país. Hay diferencias, sí, desafortunadamente hay diferencias en cuanto a capacidades, capital humano, cuestiones tecnológicas, pero sin embargo me parece que el reto mayúsculo, ya tenemos muy afortunadamente en el país una agenda normativa, considero, de vanguardia, avanzado, se ha avanzado mucho. Ahora el reto es que se materialice, sobre todo a nivel municipal. Me parece que en el ámbito federal estatal se han dado buenos pasos hacia adelante, pero sobre todo el gran reto yo lo plantearía, no solamente en este ámbito de transparencia, sino en general en el uso, en el ámbito de Coneval, en el uso de indicadores de monitoreo, seguimiento, resultados, procesos de evaluación de los programas sociales en el ámbito municipal. Es un gran reto que tenemos pendiente y que esperemos que en esta ya casi tercera década del siglo XXI podamos ir avanzando hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, José. Iría ahora, para hacer un poquito más aleatorio esto, hablando de algoritmos y de toma de decisiones. Romina, quisiera conocer tu opinión en este sentido. Ustedes desde la academia, ¿qué identifican, representa un reto y sobre el cual debemos trabajar para la mejora en el apertura, uso y aprovechamiento de los datos? Venga. Bueno, primero agradecer todas las intervenciones, me han parecido súper interesantes y me quiero quedar con algo en cuanto a los flujos para generar datos abiertos. Y lo decía Montserrat, a veces las características de los datos no son completos, no son oportunos, no son de calidad. Y ahí las herramientas de gestión de datos que nos entrega la protección de datos cuando esos datos son personales, cuando se refieren a los ciudadanos que yo quiero ayudar, son claves de implementación previo a una política o a una actividad de apertura de datos gubernamentales. Y en América Latina hemos tenido muchas agendas de transparencia, de apertura de datos, pero siento que este ámbito, que es la protección de derechos digitales al final, de los derechos de las personas, ha sido un poco, no abandonado, pero somos una región que ha trabajado mucho en transparencia, olvidándose en algunos casos de que estas políticas no pueden vulnerar los derechos ciudadanos. Entonces, partiría como preocupándonos
¿qué es primero, el huevo o la gallina? Finalmente, nos preocupamos de cómo recopilamos esos datos, de cómo lo hemos protegido, para después pensar en políticas adecuadas de transparencia, o al revés, pensamos en la transparencia de la información y después nos preocupamos de cómo estamos resguardando esos datos. Creo que ese es un desafío importante que la región tiene. Se nota porque las autoridades de protección de datos son muy débiles y las autoridades de transparencia son muy fuertes. Lo que no digo que esté mal, sino que no se han construido esos necesarios contrapesos todavía. Gracias. Muchas gracias, Romina, por esta conclusión, estas reflexiones. Le pediría a Ana Gabriel, si eres tan amable, de compartirnos en 1 o 2 minutitos esta reflexión. Venga. Sí, yo quisiera incomodarnos con 2 grandes temas o desafíos que a mí me parecen fundamentales cuando hablamos de co-creación y de involucramiento de sociedad civil en los asuntos públicos. La primera es en contextos y cuando se trata de grupos, poblaciones o activismos que no están en excesiva vulnerabilidad y que incluso no se sienten atentadas por los estados o las instituciones inclusive, creo que hay que dejar de tenerle miedo a los diálogos improbables. Sentemos a todos los actores en la mesa, incluso en algunos casos el sector público tiene data y tiene influencia en esas circunstancias que afectan derechos humanos de algunas poblaciones. Sentemos las bases de esos diálogos improbables, como insisto, que a veces nos han obligado a construir desde lo antagónico, y por qué no nos sentamos todas, y la data puede ser el puente o el camino que facilite esos encuentros, tanto facilitarla oportuna y actualizadamente, pero también llegar a acuerdos en esos espacios de cuál es la data relevante para tomar mejores decisiones. Y lo otro es que en casos donde hay vulnerabilidad, violencia de derechos, incluso la integridad física, psicológica y digital de los actores, activistas o poblaciones, no podemos pretender que se acerquen a co-crear o que confíen en la data pública si no hay igualdad de condiciones en los procesos de co-creación y negociación. Si no hay actores que igualan la circunstancia de vulnerabilidad en la que están con todo el poder, recursos e incluso a veces hasta percepción de opresión que significa la institucionalidad pública. Entonces, en tanto no garanticemos igualdad de condiciones, muy difícilmente habrán confianzas y facilidades para que esa data no solo sea legítima, sino que sea rehusada por esos actores que queremos más involucradas en la mesa, incidiendo en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Ana Gabriel. Le pediríamos a continuación a Montserrat si nos puedes compartir en 1 minutito la conclusión respondiendo esta pregunta. Adelante. Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría retomar 2 puntos. El primero sería que creo que un reto bastante importante es, ya lo mencionaban, las buenas prácticas en torno a la generación de los datos. Entonces, retomo un poco que es importante preguntarnos sobre la metodología, la transparencia, la homologación de procesos, porque en la medida en que se cumplan con estos estándares de datos abiertos, ¿no? De información que sea pública, pertinente, que se actualice con frecuencia, y etcétera. En la medida en que tengamos esa información, es la utilidad que le podemos dar, ¿cierto? Por un lado. Y por otro, creo que también valdría la pena enfatizar que deberíamos de buscar como una mayor generación de coherencia respecto a las agendas que impulsamos y los datos que vamos generando. Es decir, tenemos que hacernos las preguntas acertadas y, por ejemplo, si yo quiero comenzar a estudiar mejor los feminicidios en México, ¿qué información querría yo tener, no? ¿Cómo la debería yo de estar recuperando? Y claro, creo que aquí entra un tema crucial que al menos he notado que es persistente en el caso de México, que son los recursos, tanto los recursos humanos, las capacidades institucionales de las distintas instituciones que generan estos datos y claro, los recursos materiales, ¿no? ¿Por qué no hacemos un censo cada año? Porque hacer un censo es carísimo, ¿no? Entonces, creo que es como un estira y afloja entre esta información, lo que queremos con esta información
y por otro lado también hay que aterrizar y pues ser realistas con las capacidades que de hecho tenemos y ver cómo podemos adaptarlas o reorganizarlas, redistribuirlas para poder de hecho impulsar estas agendas de grupos vulnerables que nos interesan. Muchas gracias, estimada Montserrat. Le pediría a nuestro amigo Leopoldo Maldonado, por favor, Leopoldo, con la disrupción que te caracteriza. Venga, por favor. A ver, Jaime, agradecerles doblemente, primero por la invitación para poder exponer los puntos y segundo, por habernos conjuntado con personas con esta mirada, expertas, que siempre nos retroalimentan y enriquecen mucho la discusión. La verdad, yo me quedo con muchas cosas guardadas, pues, un poco para la reflexión. Empezaría por el tema, ya lo dije, la conectividad me parece el requisito sine qua non cuando hablamos de estos datos abiertos y por su naturaleza propiamente digital. Y la pregunta sería es cómo se monitorea la política de conectividad o la estrategia o lo que sea que exista desde otras instancias del Estado que no es el Poder Ejecutivo. Si ya hay un compromiso de los organismos garantes y de otras instituciones del Estado, en lógica de pesos y contrapesos y de organismos autónomos, de dar seguimiento a esto, hay que monitorearlo. Nos sirve mucho el ENDUTI de la encuesta del INEGI, que como ya dijo claramente Montserrat, no se puede realizar cada año, pero nos sirve también en términos de dónde podemos hacer exigible el derecho humano a Internet, como está consagrado en el artículo 6º constitucional. ¿Cómo lo hacemos exigible? ¿Es un derecho programático? ¿Es un derecho de exigibilidad inmediata o justiciable? Hay que problematizar, pero si de entrada ya en Abramos México y en la construcción de la política nacional de datos abiertos, no hay que dejarlo de lado. Y voy sobre el tema de la participación, segundo punto, y con eso culminaría. El tema de desde la construcción de metodologías con enfoques diferenciados, interseccionales, creo que es importante, ¿no? O sea, no es nada más la construcción del diagnóstico, sino desde la construcción de la metodología en los espacios de discusión creo que es muy importante para la accesibilidad, la pertinencia cultural, la no discriminación. Creo que por ahí hay un reto, ¿no? Y ese reto viene, ya lo decía Ana Gabriel, el tema de la violencia, que es el elefantote en la sala también, y en contextos como el mexicano, cuando se quieren hacer consultas a periodistas sobre el mecanismo de protección que se quiere reformar, pero están matando un periodista cada 15 días, ¿no? O sobre políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres y matan 11 mujeres al día, o temas de pobreza estructural que además las mujeres indígenas, rurales viven una triple discriminación. Es decir, las violencias estructurales y las violencias, digamos, directas, físicas, patológicas, por decirlo de alguna manera, que se están viviendo, teniendo como telón de fondo cómo lo desmontamos, y en eso pasa desde la construcción metodológica la participación. Y yo me quedaría también con otro elemento en la construcción de confianza, una herramienta muy poderosa que va a venir en esta lógica, en esta terrible etapa en la que entra la humanidad de cambio climático y sus consecuencias. Creo que hay que aprovechar también el acuerdo de Escazú, ¿no? En términos de información y justicia ambiental. Es el futuro que viene y yo creo que hay un gran elemento ahí, sobre todo también para las luchas de diferentes sectores que están siendo vulnerados históricamente, pero ahora por el tema de los megaproyectos que van a tener un impacto ambiental nefasto, ¿no? No nada más para las comunidades y pueblos, sino para la población en general. Con eso me quedo y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, estimado Leopoldo. Y para concluir esta segunda ronda, le pediríamos a nuestro amigo Ricardo si puedes plantear esos retos que percibes desde esa cancha. Venga. Muchas gracias. Dos de manera muy breve. Uno es el Sistema Nacional de Información, este conglomerado de los principales indicadores de información que en distintos ámbitos tiene el INEGI, requiere ser, claro que es público, pero no tiene la publicidad necesaria
como para que todos tengamos en cuenta cuál es la descripción de prioridades de generación de data que tiene el INEGI y que podamos además participar ahí. Hay muchos mecanismos, es una institución que creo que hay que cuidar, hay que participar, hay que ayudar a la co-creación de los datos ahí, de la información, ¿no? Hablaron ya de la difusión, de la utilización, pero yo pondría es el Sistema Nacional de Información como uno y otro que va directamente a la persona y que puede ayudar como un mecanismo de seguimiento a la garantía de los derechos. Y sé que esto también es disruptivo, es la cédula de identidad única. Es el proceso que independientemente de aquí, cómo se pueda utilizar o incluso mal utilizar, corromper el uso de la información, esto ha sido un mecanismo efectivo en algunos países para poder darle un seguimiento a las personas en el ejercicio de sus derechos. Romina debe conocer muy bien la experiencia de Chile Crece Contigo, que inicia con la cédula de identidad de cada persona desde el nacimiento, con un expediente único de educación, un expediente virtual, un expediente único y virtual también de salud, un mecanismo para poder saber cuándo este niño o niña fue violentado, si tiene cuidados parentales, quién tiene la tutoría, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio de derechos tiene en muchos ámbitos? Y ahora eso se ha ido incorporando desde que se inició el programa con los niños que nacieron el siguiente año y el siguiente año, me parece que ya van en el año 11 o 12, toda la población de 11 o a 12, de 0, perdón, a 12 años, se tiene hoy la información completa sobre un marco muy amplio de ejercicio de derechos y de portabilidad de los mismos a través de la generación de información. A mí me parece que tenemos que llegar a ese punto sí o sí. Y muchísimas gracias, también comparto con ustedes el agradecimiento por todas las muy buenas presentaciones. Muchas gracias, Ricardo. Por una cuestión de tiempo, nos dejamos llevar por la reflexión, el ejercicio de la razón y también por la emoción. Nos rebasó el tiempo. Por mi parte, quisiera agradecer profundamente, como lo hice al principio, en nombre del INAI, del comisionado Adrián Alcalá, su tiempo, su valiosísimo tiempo, su disposición, sus aportaciones, su experiencia, y les pediríamos nos permitan mantener este diálogo hacia adelante en el marco de la estrategia Abramos México. Romina Garrido, muchísimas gracias. Ana Gabriel Zúñiga, muchísimas gracias nuevamente, amiga. Leopoldo, mil gracias siempre por el apoyo y las aportaciones. Ricardo, gustazo tenerte en esta mesa. Montserrat, muchas gracias y saludos a Mónica y a nuestras amigas de Data, y por supuesto a José Nabor. Nuevamente nos distinguió mucho tu participación en esta mesa, estimado José. Les mandamos un abrazo afectuoso y nos mantenemos en comunicación si nos lo permiten. Muy bonita tarde. Muchas gracias. Adiós.